Ok, muy buenos días. Tomemos asiento para comenzar nuestra escuela dominical de hoy, en este día tan calentito que nos ha tocado. Entonces vamos a comenzar yendo delante del Señor en oración. Oremos. Eterno y santo Dios, estamos hoy delante de tu presencia, gozosos de poder venir hasta este lugar para poder escuchar la instrucción que viene directamente de tu palabra. Gracias, Padre, por el inmenso privilegio de ser iglesia, de formar parte del cuerpo de Cristo. Particularmente, gracias por permitirnos formar parte de esta expresión en particular de tu Iglesia Universal aquí en Curicó. Queremos pedirte, Señor, que durante esta clase podamos estar atentos, podamos estar dispuestos a recibir aquellas instrucciones que vienen directamente de ti y que tienen relación con nuestra vida espiritual y particularmente con nuestra vida familiar delante de ti. Así que, Padre, bendícenos, bendice todas las actividades de nuestra iglesia en este día, particularmente el culto de adoración. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Seguimos en nuestra serie acerca de las instrucciones de tu palabra en el día de hoy. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estamos ya en la lección número 3 de esta serie sobre la adoración familiar, esta serie que hemos titulado Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si ustedes recuerdan, en la primera lección, lo que hicimos fue trazar una historia de la adoración familiar en la fe reformada. Y lo hicimos para enfatizar de que esto no es algo nuevo, esto no es algo que se inventó hace 5 años, sino que esto ha sido una práctica permanente de nuestra fe. Posteriormente, nos fuimos a la Escritura para comprobar de que esto no solamente surgió allí en la Reforma, sino que esto se remonta a una práctica antigua en la historia del pueblo de Dios. Y vimos casos en el Antiguo Testamento, casos en el Nuevo Testamento, donde se nos exhorta a esto mismo, a realizar adoración en el contexto familiar. Entonces, habiendo visto ya esta parte como histórica, ahora nos vamos a enfocar en el día de hoy en los elementos del culto familiar. Los elementos. ¿Cuáles son? En el fondo, ¿qué debe hacer la familia durante sus devociones? Ahora, hay 3 elementos básicos. Son la oración, la alabanza y la instrucción. La oración, la alabanza y la instrucción. De hecho, algunos antiguos nos exhortan, ¿verdad?, a honrar a Dios en nuestras familias, reuniéndolas, dice, cada día para escuchar la lectura de su palabra y para unirse, al menos por unos minutos, en sus confesiones, oraciones y alabanzas. Entonces, son estos 3 elementos los que componen la adoración familiar. La oración, la palabra y la alabanza. Vamos entonces con el primer elemento, la oración. Un presbiteriano norteamericano, hijo del famoso Archibald Alexander, se llama James Waddell Alexander, él identifica la oración como la parte esencial del culto familiar. Y de hecho le asigna el primer lugar, dice él. Otro autor dice que nuestros hogares son los hogares de Dios. Y en el hogar de Dios debe haber sacrificio cada día, tanto la mañana como por la tarde. Y él continúa diciendo, las familias necesitan guía durante el día y protección durante la noche. Y ciertamente ambas merecen una oración.
Debes reflexionar sobre los pecados de tu familia. Debes proveer para las necesidades de tu familia. Y si no merecen una oración, no merecen nada. Fíjense, ambos autores que están enfatizando el rol fundamental que cumple la oración en el contexto de la familia del pacto, en el contexto del hogar cristiano. El famoso Richard Baxter, él argumenta que la familia como tal tiene necesidades, y todos sabemos de eso. Y también la familia recibe bendiciones de parte del Señor. Por consiguiente, dice Baxter, es la voluntad de Dios que la familia ore por las cosas cuando las necesite y dé gracias por ellas cuando las reciba. O sea, es buscar a Dios, interceder, ir a su presencia cuando tenemos necesidades como familia. Y cuando hemos sido suplidos por el Señor, debemos darle las gracias a Él. Entonces, las oraciones familiares se centran principalmente en preocupaciones familiares. Por lo tanto, hay muchas cosas que no pertenecen a la esfera de la asamblea pública que nosotros tratamos en nuestras oraciones familiares. Es cierto que a veces en una reunión de oración nosotros compartimos algunos motivos personales, algunos motivos incluso de nuestras propias familias, y los compartimos y está bien que intercedamos los unos por los otros. Pero hay ciertos elementos de la vida familiar que se tratan dentro de la familia. Como dice el dicho popular, los trapitos sucios se lavan ¿dónde? ¿En la iglesia? En casa, ¿verdad? En casa. Es decir, hay ciertas cosas que nosotros mantenemos en la reserva de nuestros hogares. Y son esas cosas, son esas necesidades que también nosotros debemos presentar en nuestra adoración familiar. No hay necesidad, fíjense, no hay peligro, no hay tristeza, no hay alivio doméstico que no deba ser parte o no deba formar parte de nuestras oraciones familiares. De hecho, Matthew Henry, él identifica 5 temas para las oraciones familiares. Él habla, en primer lugar, de dependencia de Dios. En segundo lugar, habla de confesión de pecados. Habla también de acción de gracias por las bendiciones. Habla por peticiones de misericordia y gracia. Y finalmente habla por intercesiones por los demás. Esos 5 elementos: dependencia de Dios, confesión de pecados, acción de gracias, peticiones por misericordia y gracia e intercesiones por los demás. Y él concluye: sigamos esta regla en nuestras devociones familiares. Que cualquier preocupación que tengamos sea motivo de nuestra oración. Que ninguna preocupación nos impida, por fe, presentarla ante Dios. Y que cualquier alegría que nos alegre sea motivo de nuestras acciones de gracias. Y que nuestro corazón no se deje llevar por las alegrías que no nos predisponen a la alabanza. Eso es interesante, le está diciendo todas estas cosas que experimentamos, sean las cosas malas como las cosas buenas, sean las dificultades como las bendiciones, debiesen impulsarnos a orar en familia, a interceder en familia. Entonces, este elemento es muy importante. Ahora, James Alexander, él también insta a que esta parte del culto familiar sea breve. Y él dice, especialmente la oración debe ser breve. Él dice, pocas cosas son más insensibles y adormecedoras, en su influencia que la repetición diaria de oraciones largas y monótonas. Las oraciones entonces tienen que ser breves, tienen que ser variadas, tienen que evitar el formalismo, tienen que evitar la monotonía, tienen que evitar la rutina, la frialdad. Entonces, es muy importante que tengamos eso presente en nuestras oraciones familiares. Ahora, para guiar a aquellos que se sienten un poco complicados en esto, o a aquellos que se sienten un poco incapaces de guiar a sus familias en este aspecto de la adoración familiar, que es la oración,
Haywood ofrece ciertos consejos prácticos que deberíamos seguir. Él destaca ciertas recomendaciones. En primer lugar, él dice, asista a una iglesia con un ministerio de predicación poderoso. Asiste a una iglesia con un ministerio de predicación poderoso. ¿Por qué? Porque él dice una predicación sólida, una predicación bíblica, va a facilitar una oración sólida, una oración bíblica. Bajo un ministerio de predicación fiel, vas a escuchar ¿qué cosa? Instrucciones, vas a escuchar preceptos, vas a escuchar promesas, vas a escuchar argumentos bíblicos que te van a motivar, que te van a guiar en la práctica de la oración. Puedes conocer a Dios en una iglesia donde se predica fielmente la palabra. Y acuérdense que Dios es quien es el objeto de nuestra adoración. Vas a conocer a Cristo, el mediador, vas a conocer al Espíritu Santo que está allí para asistirte. Bajo una predicación fiel de la palabra, tu mente, ¿verdad?, va a ser informada con las Escrituras, va a ser informada con Dios, con su persona, con su carácter, con su evangelio. Y eso te va a capacitar, eso te va a hacer profundizar en tu fe. Y luego entonces vas a poder orar de mejor forma, de mejor manera, porque vas a tener todo ese conocimiento. Entonces asiste a una iglesia donde se predique fielmente la palabra. Segunda recomendación de Haywood, estudia las Escrituras. Estudia las Escrituras. Él dice que la Biblia es el libro de oración del creyente. De hecho, debemos acudir a las Sagradas Escrituras para aprender a orar. Como los discípulos, tenemos que decirle al Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Para qué hace la Escritura? La Escritura nos proporciona el lenguaje. Claro, para alabar a Dios. Pero también la Escritura nos proporciona el lenguaje para confesar nuestros pecados, para dar gracias, para presentar peticiones a Dios. Si eres poderoso en las Escrituras, dice Haywood, serás poderoso en la oración. A Dios le agrada, dice él, que le hablen en su propio idioma. Estudia los preceptos de las Escrituras y conviértelos en oración. Estudia las promesas de las Escrituras y conviértelas en súplicas. Estudia las advertencias y amenazas de las Escrituras y conviértelas en reproches para tu vida. Y estudia los ejemplos de las Escrituras para imitarlos. Estudia las Escrituras. Y ahí vas a aprender a orar. Y obviamente en la Biblia nosotros encontramos un montón de modelos de oración. Tenemos a Abraham, por ejemplo, tenemos a Jacob, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, la misma Ana, tenemos a Nehemías, a Esdras, todas las oraciones del apóstol Pablo en sus cartas. O sea, al leer la Biblia, nos aconseja Haywood, piensa, ahora Dios me está hablando. Y así Él me da motivos para hablarle en oración. Ya que yo lo escucho, ya lo entiendo, conozco su idioma, ahora entonces puedo hablar con Él en oración. Entonces, segunda cosa, estudia tu Biblia. Tercera recomendación que hace Haywood, ora en el Padre Nuestro, dice, de forma extensa. En el fondo está diciendo, expresen en oración cada sentencia del Padre Nuestro. No la repitan, dice él. Hay uno que se puede caer que está ahí en un escalador. Ajá. Él dice, ¿verdad? No la repitan de manera formal, no la repitan de manera supersticiosa, como si fuera una especie de conjuro. No la repitan mecánicamente, dice él, sino que tomen cada sentencia y profundicen en ella. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él dice, tú eres el Padre común de toda la humanidad y nuestro Padre en Cristo.
nos postramos humilde y reverentemente ante ti, confiando en que seremos recibidos por medio de tu amado Hijo, nuestro intercesor. Concédenos un amor infantil por ti, un amor entrañable por todos tus hijos y una tierna compasión por todos los demás. Fíjense, basado en la primera sentencia, Padre nuestro que estás en los cielos, él profundiza un poco más. Y así con cada una de las sentencias del Padre Nuestro. Entonces, es muy bueno que nosotros hagamos ese ejercicio. Si alguna vez lo has hecho, bien, continúa haciéndolo. Si nunca lo has hecho, inténtalo. Toma cada una de las sentencias del Padre Nuestro y conviértelo en una oración. Profundiza en lo que significa. ¿Ah? Eso va a ayudar mucho. Cuarto consejo que nos da Haywood: ora a solas con Dios. Ora a solas con Dios. Obviamente, jamás vamos a orar bien en público si no oramos bien en privado. A veces las personas dicen, es que yo no sé cómo orar en público, que me da un poco de vergüenza. Ahora uno piensa, probablemente en privado ora bien poco. Probablemente ora bien poco. Es cierto que hay personas que son más tímidas, etc. Por lo general, primero debemos orar en la intimidad y luego vamos a poder orar mejor en la familia, con ellos. Porque ahí en el lugar de oración que tengamos, privado, vamos a descubrir que Dios nos va a sugerir palabras que podremos usar en nuestra oración familiar. Entonces, de hecho, esta habilidad para orar públicamente se adquiere conversando frecuentemente con Dios, hablando con Él. Es cierto que en la intimidad yo tal vez voy a utilizar algunas expresiones que en público no voy a utilizar. Pero sí me va a dar esta confianza de poder entrar en presencia de Dios sin problema alguno y expresarle lo que hay en mi corazón. Y eso también es importante. Y ahí Haywood dice, nunca te faltará nada, ni palabras ni riquezas, si así conoces a Dios. Tu familia pronto, dice, se dará cuenta que has estado con el Señor en secreto. Cuando perciban, ¿verdad?, esa libertad que tienes para expresarte delante de Dios, cuando perciban, ¿verdad?, el espíritu con que tú te presentas delante de Dios. ¿Se imaginan lo frustrante que puede ser para una familia escuchar al jefe de hogar balbuceando en sus oraciones? Pero él habla de corrido, sin ningún problema, sobre el fútbol, sobre la política, sobre todas esas cosas. Cuando se trata de oración, como que le cuesta, como que tiene problemas. ¿Qué está revelando? Que en secreto él no ha estado en la presencia de Dios. Que en secreto él no ha buscado al Señor. Quinto consejo que nos da Haywood. Él dice, ora con conciencia práctica. Ora con conciencia práctica. En el fondo él está diciendo, conoce tus pecados, conoce tus necesidades, conoce tus miserias, conoce tus peligros. En el fondo está diciendo, conoce lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza del pecado. Y eso te va a ayudar en la confesión, te va a ayudar en la profunda humillación que constituyen, dice él, una parte considerable de la oración. En este sentido también, Haywood nos dice, debes conocer tus necesidades. En el fondo, conoce lo que te hace falta y lo que le hace falta a tu familia. Conoce tus debilidades. Él dice, la necesidad nos hace mendigos. Es decir,
añade fervor a nuestras oraciones. Y ahí Él nos dice, ¿hay algún miembro de tu familia que aún no se ha convertido? ¿Hay algún miembro de tu familia que está dudando en la fe? ¿Se avecina alguna tentación o alguna prueba para algún miembro de la familia? ¿Hay alguna enfermedad en la familia? ¿Hay dificultades económicas en la familia? Conoce, dice Él, tus necesidades y podrás suplicar con sinceridad, podrás suplicar con elocuencia. También Él dice que debemos recordar las misericordias que hemos recibido. Las misericordias que hemos recibido. En el fondo, recuerda la bondad de Dios que has experimentado personalmente y que has experimentado en tu familia. Tanto en lo que se refiere al plano temporal, terrenal, ¿verdad? Como al plano espiritual. Como nos dice el Salmo 40, las misericordias del Señor son más de lo que podemos contar. El problema es que nosotros tenemos mala memoria. No recordamos esas cosas. Y también Él dice, conoce los peligros que te amenazan. Aquí Él cita un proverbio latino que dice más o menos lo siguiente, el que no sabe orar, que se vaya al mar. El que no sabe orar, que se vaya al mar. ¿Qué quiere decir eso? Como que se ahogue. ¿Ya? Que se ahogue nomás. Y nosotros sabemos que hay peligros por todas partes. Cosas que nosotros a veces damos por sentado, porque por la gracia de Dios no nos pasa nada. Salir en la mañana al trabajo, llegar allá, regresar del trabajo a tu casa. Pues que iba en el auto, o iba en la bicicleta, es el mismo camino que recorro siempre, no hay problema, es seguro. ¿Pero quién te dice que es seguro? ¿Qué te dice que subirte a un auto es seguro? ¿Qué te dice que subirte a un avión es seguro? ¿Por qué no hablar de incendios y de todas las otras tragedias? O sea, debemos reconocer que hay muchos peligros que nos amenazan. Entonces eso nos debe llevar, como dice Haywood, a ponernos en las manos de Dios todos los días. Aquí estamos en tus manos, Señor. Cuida de nosotros. Sexto consejo de Haywood. Busque la ayuda del Espíritu Santo. Busque la ayuda del Espíritu Santo. Él dice, pídale al Espíritu Santo de Dios que los capacite para guiar a su familia en la adoración y especialmente en la oración. Acuérdense que Jesús él mismo prometió que daría su Espíritu a aquellos que se lo pidieran. ¿Ah? Y el apóstol Pablo también nos dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Aquí, ojo, porque Pablo ahí no dice que nosotros no sepamos orar. No dice eso. Sino que el problema es qué orar. Eso es lo que está tratando Pablo en Romanos 8. Nosotros no sabemos cómo orar, no que, no sé cómo hablar, no sé cómo hablar con Dios. No es eso, sino que el contenido, qué orar. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Entonces, quienes tienen una sólida experiencia, dice Haywood, en las cosas de Dios, saben que la ayuda del Espíritu en la oración es la mayor realidad del mundo. No se trata de un don temporal, sino de una gracia permanente que acompaña a la Iglesia para siempre, capacitando incluso a los cristianos particulares para orar en el Espíritu. Entonces tenemos ese primer elemento, el culto familiar, de la adoración familiar, la oración. La oración. Un segundo elemento es la lectura de las Escrituras, porque obviamente no solo tienen que ofrecerse oraciones, sino que también la familia tiene que leer la palabra, leer las Escrituras. Swenock dice, así como mediante la oración, tu deber es dar a conocer a Dios las necesidades de tu familia, así también
leer diariamente algún pasaje de las Escrituras, tu deber es dar a conocer a tu familia la voluntad de Dios. Como en nuestras oraciones le presentamos nuestra familia a Dios, con la lectura de la palabra estamos presentándole a nuestra familia la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las recomendaciones que hacían los antiguos sobre esto? Bueno, algunos decían, ¿verdad?, que era recomendable leer un capítulo del Nuevo Testamento por la mañana y uno del Antiguo Testamento por la noche. También recomendaban leer los libros de la Biblia por orden. Pero no era una imposición. Pero decían, es bueno leerlos por orden, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si quieren partir de otra parte, partan de otra parte, no hay problema. También, otra recomendación es que conviene variar la lectura. Es decir, narrativa histórica, poesía, sabiduría, profetas, epístolas, etc. De hecho, es muy importante que nosotros podamos mostrarle toda la Escritura a nuestra familia, toda la palabra de Dios. Ahora, la recomendación que nos hacen también los antiguos es que no se debe esperar que el cabeza de familia, el padre en este caso, proporcione una exposición detallada, tremenda de la porción de la Escritura que estamos leyendo. Sino que es deseable, escribe Alexander, que de vez en cuando se haga algún comentario para explicar una palabra difícil, presentar una idea errónea o aplicar un mensaje divino al corazón. Entonces no se trata que el jefe de familia vaya comprando un comentario bíblico exegético de cada porción de la Biblia que estás leyendo y aburra a la familia con cosas que probablemente él tampoco sabe muy bien, y empieza a decir, bueno, aquí los especialistas dicen esto, y el término en la lengua original, y los hijos lo miran y dicen, ¿de cuándo sabes tú griego o hebreo, papá? ¿Ah? No, pero papá es un chamullento, así que no hay problema, ¿verdad? Lo importante es explicar una palabrita. De repente estamos leyendo y no sé, supongamos, concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia en uno de los hijos? Ahí uno explica qué significa. Y si no sé, papá, si no sé, busque un diccionario. Punto. Así es simple. O mira, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué es lo importante de este pasaje? Entonces, no se espera una exposición detallada del texto, sino aplicaciones directas a la familia. Ahora, también otra recomendación es que se debe tener cuidado en la manera de leer la Biblia. Y aquí Alexander dice algo interesante. Dice, a veces la mitad del significado y casi todo su efecto se ven sofocados y perdidos por una lectura somnolienta, monótona, no voy a usar el otro término que él dice aquí, descuidada, inarticulada, arrastrada o peor aún, afectada. O sea, está diciendo por leer mal. Por leer mal. Entonces, aquí se insta ¿qué? Dice, insta que la lectura la realice el que mejor lee en la casa. El que mejor lee en la casa. ¿Ah? Y que se haga con toda solemnidad. Ahora él dice, es cierto, las escrituras nunca se leen demasiado bien. Y se espera, ¿verdad?, que el que pueda hacer esto sea el jefe de la familia. Richard Baxter aconseja, leer un capítulo
y también aconseja leer algunas páginas de un buen libro. De ahí entonces que él termina diciendo, las familias santas llegan a ser seminarios de Cristo en la tierra. Están preparando, ¿verdad?, a toda la familia para que después salgan siervos del Señor por el mundo. Entonces, eso es muy importante. Darle un papel fundamental a la lectura de la palabra. No se requiere una gran explicación, sino aplicación. Y eso también, fíjese, nos lleva a algo importante. El jefe de hogar no tiene que llegar a la carrera a hacer esta cosa. Él tiene que haber leído el pasaje antes, haber reflexionado en el pasaje antes, haber meditado un poco en el pasaje, haber pensado, a ver, ¿qué aplicaciones puedo extraer aquí para mi familia? Es el que mejor conoce a su mujer, mejor conoce a sus hijos, o debiese ser. Y ahí él sabe cuáles son las necesidades de su mujer, cuáles son las necesidades de sus hijos. Entonces ahí lo toma y lo lee y lo aplica. Y como ya ha estado leyendo el texto antes, la lectura va a ser más fluida. La lectura va a ser más fácil. Entonces eso es importante que lo tengamos presente. Y también denle emoción a la lectura de la palabra. No al punto de llevarlo a la chacota, al juego, porque es la palabra de Dios. Pero sí darle énfasis cuando tenga énfasis. Cambiar los tonos de voz. Hacer que los hijos queden enganchados con la lectura. No esa lectura amén. No percibe emoción en el papá. La misma mujer no percibe emoción en el marido. ¿Realmente esto es tan importante para él? Él dice que esto es su vida, que esto es lo más importante para él, pero no hay emoción alguna, no hay una compenetración con el texto, no hay una intimidad con el texto. Y aquí, algo muy importante. Hermanos, nosotros a veces leemos la Biblia y porque somos reformados queremos entenderla bien y a veces nos preocupamos mucho de la gramática del texto. Y ahí perdemos a Dios. Me interesan las palabras. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta palabra en el idioma original? ¿Qué significa esto? Estoy más preocupado de las palabras que de Dios que se revela en la Escritura. Nunca podemos perder de vista a Dios. Es fundamental cuando leemos las Escrituras. Entonces tenemos oración, lectura de la Escritura y un tercer elemento de la adoración familiar es el canto de alabanzas. El canto de alabanzas. Matthew Henry dice, no debo dejar de recomendarles que canten salmos en familia como parte de la devoción diaria. Ahora, fíjense, muchos puritanos, ¿verdad?, incentivaban el canto de los salmos. ¿Por qué? Porque no solamente combina ahí la palabra y la oración, sino que además era muy apreciado por los niños. A los niños les gustaba aprenderse los salmos. Ahora, si nosotros trasladamos a nuestra época, creo que pocos niños nuestros conocen algún salmo para cantar. Ahora, yo no creo que nosotros tengamos que llegar a esos extremos exclusivistas, de salmodia exclusiva. Yo sé que algunos sienten que eso es ser más espiritual que otros. Eso está equivocado. Un buen himno, un buen cántico que expresa la verdad bíblica de una manera consistente es lo que nosotros necesitamos. Ahora, los cánticos pueden ser más solemnes, más animados. Es donde queda la escoba, ¿verdad? Se ponen a bailar, en fin. Pero cantar, dice Henry,
los reconfortará, animará, los refrescará y les dará consuelo. Alexander, él lamenta que el cántico haya dejado de formar parte de esta devoción familiar en los hogares en su época. Él es del siglo XIX, era del siglo XIX. Y él insistía en lo siguiente: el cántico o la salmodia doméstica produce, genera devoción. El canto de alabanza, dice, es sumamente propicio para despertar y mantener los afectos santos. Y también, ojo, también ayuda a los niños a ser preparados para el culto público, donde van a cantar también alabanzas en público. Ahora, es importante que estos cantos se realicen obviamente con sinceridad, con comprensión, con reverencia, porque estamos adorando a Dios. No es el juego, no es como los cantos de los Boy Scouts. Si hay algún Boy Scout de aquí, no estoy ofendiendo, estoy diciendo que son otros cantos. Es otro tipo. Nosotros estamos adorando a Dios cuando los cantamos. Entonces, son estos tres elementos que forman parte de la adoración familiar: la oración, la lectura de la palabra y el cántico de alabanza. ¿Se dan cuenta cómo esto del culto familiar no es tan complicado? No es una cosa tan compleja que cueste, que tenga que tener una liturgia, un orden de culto. No, es simplemente reunir a la familia, orar, leer la escritura y cantar. Algo que se puede hacer en 15 minutos. No requiere más que eso. No es una hora, no son 2 horas, 10, 15 minutos. Es solo eso. Entonces, esos son los elementos que necesitamos incorporar en nuestra devoción familiar. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una acción soberana de Dios. Por tanto, negar la concepción virginal e introducir, ¿verdad?, una actividad sexual en todo esto, en definitiva lo que hace es negar de que Dios ha intervenido para salvar a su pueblo. Otra doctrina muy importante vinculada a esto tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en la formación, ¿verdad?, de la humanidad de Jesús. Y parte de eso ya lo hemos mencionado, tiene que ver con la impecabilidad, la santidad de Jesús, pero eso lo vamos a ver en otra lección más adelante. Ahora, para estar concluyendo, antes de preguntarles si alguien quiere decir algo, es recordar lo siguiente: para que el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fuera a la vez el Hijo de David, es decir, un ser humano descendiente de seres humanos, semejante a nosotros en todo excepto en el pecado, era necesario que fuera concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en el vientre de María. O sea, la concepción virginal era necesaria para que se pudiera cumplir todo esto. Entonces, acuérdense, fue el Hijo de Dios quien de esta manera, por medio de la obra del Espíritu Santo, se preparó una naturaleza humana en el vientre de María. Aunque sí, fue enviado por el Padre, pero acuérdense que Él vino por su propia voluntad. Él vino porque quiso. Por lo tanto, la concepción virginal no es un asunto indiferente, no es un asunto sin importancia, es una doctrina fundamental para nuestra fe. Y está íntimamente vinculada con la divinidad de Cristo, está íntimamente vinculada con su preexistencia y por consiguiente reviste suprema importancia para la Iglesia cristiana. Quien la niega, quien la rechaza,
está rechazando un elemento fundamental de nuestra fe.